El poder de la palabra. Sus palabras trajeron restauración, vida, amor, paz y esperanza. Y su mensaje cumbre para la humanidad fue en la cruz. Con ustedes, el poder de la palabra, el mensaje que transforma tu vida. Amables televidentes de todo el Ecuador, muy buenos días en esta preciosa mañana a través de Asoma Visión, Canal 28 desde la ciudad de Guayaquil, Canal 27 en la ciudad de Quito y Canal 41 en la ciudad de Ambato. Este espacio televisivo, el poder de la palabra, el mensaje que transforma tu vida. Vamos a ver por la palabra del Señor lo que Él nos tiene para nuestras vidas. Leemos el Evangelio de San Marcos en el capítulo 5, en el verso 25 al 29. ¿Qué es lo que nos dice el Señor para que aumentemos nuestra fe en el Señor Jesucristo? Leo la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre y del Hijo y la preciosa comunión con su dulcísimo Espíritu Santo. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Maravilloso es nuestro Dios, Jehová, Dios de los ejércitos. Incuestionable su poder celestial, imponderable su gracia divina. Aquí hay un cuadro que nos muestra una mujer azotada con una enfermedad, una leucemia declarada en su vida, ese flujo de sangre que no la dejaba un solo instante tranquila, era el azote de su vida. Pero esa mujer tenía en su corazón, entiendo así, un dolor tan profundo, un dolor que no lo comprendía nadie, porque dice que ella acudía a los médicos. Dice el verso 26 que había sufrido mucho de muchos médicos. Entiendo y me imagino cómo la habrán cogido esta pobre mujer. La han de haber experimentado. Era un laboratorio ambulante lleno de pruebas y experiencias de la ciencia médica. Pero ella había sufrido. En lugar de haber mejorado, en lugar de haber sido un alivio para su vida, era más el sufrimiento cuando estaba en las manos de los médicos. Así lo dice la Biblia. Había sufrido de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía. Presumimos, por la declaración de la Santa Palabra, que era una mujer que tenía
muchos recursos, como hay muchas mujeres acaudaladas de grandes recursos económicos en nuestra nación, que viven siempre pendientes de la medicina, del jarabe, de la pastilla, de la píldora, pero en nada les aprovecha ni en nada les beneficia. Hay una mano sanadora, es la mano del Señor Jesucristo. Esa mano a nosotros nos tocó también y nos sanó definitivamente. Esta mujer, con mucho temor, porque pensaba que el Señor se iba a lo mejor a disgustar, porque ella lo iba a tocar, es que del santo cuerpo del Señor y de sus santas vestiduras manaba poder, sanidad y gloria celestial. A lo mejor esta no era una fe que agradaba al ser humano, pero contrastando con lo que dice el Señor por su preciosa palabra, Él aceptó la fe de esta mujer. No quiso tocar la mano del Señor, no quiso que Él imponga sus manos sobre ella. Se sentía avergonzada de ese flujo de sangre. Es que la sangre no huele bien, la sangre tiene su hedor especial. Y ella se ha de haber sentido humillada. Se sentía esta mujer menoscabada. Se sentía además una mujer incapaz de presentarse así delante del Señor. Y por esa razón, ella tocó el borde de su manto. Porque en su corazón decía, si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana. Solamente quería tocar el borde del manto celestial y divino de nuestro Redentor. Cuando el Señor sintió que alguien le había tocado, preguntó a sus discípulos quién había tocado su santo manto. Y los discípulos le responden, ves que hay mucha gente que nos aprieta y tú nos dices quién me ha tocado. Pero el Señor miraba alrededor, una medida y una actitud no de asombro, sino de ternura. Sus santos ojos miraban alrededor buscando la respuesta de la persona que había tocado su manto, porque de él había salido poder. Y esta mujer temerosa, esta mujer pensando que había a lo mejor ocasionado un disgusto en la vida del Señor Jesucristo, esta mujer le dijo, yo fui. Cuando le dijo esto, el Señor le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Esa fe que posiblemente el razonamiento humano no lo va a aceptar, esa fue la que operó también en la vida del ciego Bartimeo. Porque escupir saliva santa en los ojos de Bartimeo ocasionó que él pueda ver la claridad del día. Todavía hay muchos ciegos en esta tierra. Todavía hay muchos que no quieren ver la claridad de la vida en Cristo Jesús. Y por esa razón, esta mujer pensó de que lo que había hecho podría ocasionar o hubo ocasionado disgusto en la vida, en el santo corazón del Señor Jesús. Al contrario, el Señor Jesucristo le dijo, ve, hija, tu fe te ha salvado. Esa fe es la que necesita usted, querido amigo. Esa fe es la que necesita usted para que el Señor lo libre del azote de la enfermedad que tiene. De esa enfermedad
que lo está consumiendo, sus tejidos, sus células, su constitución orgánica. Esa fe es la que tú no la has adquirido todavía, querido amigo, y es la fe que te está mostrando el Señor por el poder de su palabra. Esta mujer no tuvo ningún reparo en acercarse y tocar el manto del Señor. Ella caviló en su corazón diciendo: si tan solo tocare su manto, seré sana. Tocar el manto del Señor, ese ropaje que adornaba su egregia figura santa y bendita, porque todo lo que él tenía era santo y él es santo. Así también ocurrió cuando Pedro y los discípulos recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, dice la Biblia en el libro de los Hechos, que Pedro caminaba y a la sombra de él se sanaban los enfermos. Pero no era la sombra de Pedro, era que él tenía el espíritu del Nazareno. El espíritu de Jesucristo estaba en la vida de Pedro, para que se cumpla el mandamiento de la palabra del Señor que nos enseña en San Juan, capítulo 14, verso 12. El que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará, y mayores que yo las hará, porque yo voy al Padre. Hoy mismo están ocurriendo grandes milagros y operaciones que el precioso y dulcísimo Espíritu Santo del Señor está haciendo en esta tierra. Solamente que tú no la quieres ver ni la quieres recibir, querido amigo. Él te está llamando, Él te está diciendo: déjate tocar por mi Espíritu. Ven y toca el manto invisible del Señor. Acércate al santo altar de Él y recibe la bendición del que vive por los siglos de los siglos. Esto no es una historia. Esto es algo real. Vive Cristo para siempre y la sangre de Cristo tiene poder. Esta mujer se acercó al Señor Jesús en un acto de fe. Tal vez era una fe invalorable, tal vez era una fe disminuida, pero para el Señor dice que si tuviésemos fe como un grano de mostaza, le podríamos decir a este monte: trasládate al centro del mar, y el monte se traslada. Esa es la fe que vence al mundo, nuestra fe. Y esta mujer del flujo de sangre, tuvo fe en el Señor Jesucristo, tuvo fe en su gracia, tuvo fe en su bondad, le creyó a las manifestaciones del Señor Jesucristo que Él hacía cuando estuvo en la tierra, y lo sigue haciendo, porque Hebreos capítulo 13, verso 8 nos enseña que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No ha cambiado el Señor. Él es fiel, su bondad sigue inalterable, su gracia se ha derramado y se sigue derramando sobre la vida de los hombres. Solo que los hombres no quieren recibirlo a Él como su Señor y su Salvador. Hoy te está diciendo el Señor Jesús: querido amigo, toca el borde de mi manto. Si tú has creído a esta palabra, si tú has creído a este acto de testimonio y de fe de esta mujer que tenía flujo de sangre, de esta mujer que había recibido muchos azotes y muchos sufrimientos en manos de la ciencia médica, había gastado todo lo que tenía, había quedado en bancarrota, y era así en ese instante, y es así en ese momento cuando aparece la inconmensurable gloria de nuestro Dios.
Es en ese instante cuando, aún creyendo nosotros que nada va a ocurrir, la fe entra en acción, la fe se mueve y comienza a hacer cosas grandes y maravillosas en la vida de los hombres. ¿Tienes tú parálisis en tu cuerpo? ¿Tienes tú un cuadro de hepatitis crónica? ¿Tienes tú un cuadro de inflamación en tus riñones? ¿Tienes problemas en tu organismo, en tus órganos, aparatos, sentidos y glándulas? Toca el manto invisible del Señor. Extiende tu mano, pon tu mano sobre el televisor y ahora confiesa y dilo: Señor Jesús, por este acto de fe, pongo mi mano sobre el televisor, cual si estuviese tocando tu santo manto, y me declaro sano por la llaga del Señor Jesucristo. Me declaro sano por el poder de tu palabra. Me declaro sano por los testimonios que acabo de oír a través de este mensaje. Señor mi Dios, perdona mis pecados, borra mis rebeliones, Señor mío y Dios mío. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Quiero ser salvo y quiero ser sano. No te contentes solamente con recibir sanidad en tu cuerpo, sino salvación de tu alma. Si has hecho esta oración, tú eres salvo por la fe en el Señor Jesucristo. Tú eres sano del azote que había en tu cuerpo, como el Señor le dijo a esta mujer: hija, vete, tu fe te ha salvado. Quedas libre de ese azote. Ese es el azote que el diablo ha puesto sobre muchas personas que andan jorobadas, andan torcidas, caminan cansados, caminan fatigados, pero el Señor dice que Él da la fuerza como las águilas, que caminarán y no se cansarán, que correrán y no se fatigarán, porque su gracia, su gloria y poder está sobre la vida de todo aquel que le cree a su santa y preciosa palabra. Esa mujer pasó a la historia de la Biblia. Esa mujer está registrada en los evangelios del Señor. Y donde quiera que se predique esta santa palabra, esa mujer pasa a formar parte de los grandes testimonios y los santos milagros que el Señor Jesucristo hizo cuando estuvo en esta tierra. A ti te está hablando, amigo. Ese cuadro clínico que había en esta mujer también puede haber en tu vida. Puedes a lo mejor tenerlo. Ella estaba desahuciada, no había dinero, había sufrido en manos de los médicos, pero no sabía que el médico de médicos, el Señor Jesucristo, tenía abierta la clínica del alma, tenía abierta la puerta de la esperanza. Y esa puerta de la esperanza está en el poder de su palabra. Esa puerta de la esperanza no se ha cerrado. Esa puerta de la gracia la tiene abierta el Señor. Quiere hablar a tu vida, quiere tratar con tu vida, quiere decirte que Él es tu Señor, tu Redentor, tu Salvador, tu Sanador. Sé libre de ese azote. Yo lo puedo declarar por esta palabra preciosa. Lo puedo confesar por este testimonio de grandeza. Si tú, amigo, si tú, amiga, tienes un azote en tu salud, en tu vida, en tu cuerpo, sé libre en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Sé libre de esa ceguera, sé libre de la tartamudez, sé libre de la sordera,
se libre del enmudecimiento, se libre de la parálisis, se libre de todo cuanto afecte tu organismo, porque el Señor ha venido a darte vida y vida en abundancia por su santo amor. No te detengas, mantente en la fe que es el Señor Jesucristo. No permitas que el enemigo haga menguar tu fe. No permitas que el enemigo se entremeta en tu pensamiento. Repréndelo en esta hora. Dile al Señor Jesús que tú has pasado de muerte a vida eterna por Él, en Él y para Él. Dile al Señor Jesús que en Él has confiado y confías eternamente. Dile al Señor Jesús que estás esperando mejores y grandes días de bendiciones en tu vida, en tu hogar, en tu empleo, en tu negocio, en tu empresa. No esperes que el enemigo venga a motivarte, a desanimarte, a decirte que no tienes que estar en la fe del Señor Jesucristo. La Biblia enseña en el libro de Hebreos, capítulo 12, verso 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Piensa en Él, medita en Él y levanta tus ojos a los cielos, mirando no lo que se ve, sino lo que no se ve, porque lo que se ve perece, mas lo que no se ve permanece para vida eterna en Cristo Jesús. Querido amigo, hay un llamamiento que el Señor hace directamente a tu vida. Hay un llamamiento que hace a tu corazón. No desmayes en la fe. No desmayes porque la gracia del Señor se ha derramado sobre ti. No desmayes porque las bendiciones de su palabra son heredad para tu vida. Este es el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento son heredades para todos aquellos que le creen a la palabra profética apostólica de nuestro Señor Jesucristo. No te detengas, camina a la iglesia, no te quedes en tu casa, camina a la iglesia, busca en Él la redención para vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Las bondades, la gracia divina de nuestro Señor están transparentadas en el poder de su palabra. Esta mujer de la historia que nos relata la Biblia estaba totalmente desairada, desahuciada, estaba totalmente quebrantada porque no había curación para ella, pero había una esperanza, había una fe, había una puerta y ella tocó para que se cumpla la preciosa y santa palabra de nuestro Dios. Pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, buscad y hallaréis. Esa es la gracia y la bondad de nuestro Dios para cada uno de los que le buscan y lo creen. Su palabra santa y bendita está contenida desde el libro de Génesis al Apocalipsis. Él nos enseña por el profeta Jeremías: sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. La bondad y la gracia del Señor vienen a nuestras vidas cuando nosotros le creemos a su palabra. Querido amigo, está en pie la promesa del Señor. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y les curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad, dice el Señor por el libro de Jeremías, capítulo 33, verso 6. Recibe esta palabra de promesa para tu vida. Dios te bendiga, te multiplique y se glorifique en tu vida. Amén, amén y amén. Usted estuvo viendo El Poder de la Palabra.
El mensaje que trae salvación y vida eterna. El poder de la palabra. El mensaje que transforma tu vida.